tener aquí con nosotros nuevamente al licenciado Antonio Velasco Piña, con quien vamos a platicar de todos sus libros o de algunos de ellos y más en especial del último. Claro, es un gusto también que nos reciba en su oficina y pues bueno, a platicar, como ya bien lo dijo Adrián, un poco sobre la trayectoria y su último libro, que ya pronto les vamos a decir cuál es. ¿Cómo está, licenciado? Pues muy contento de estar aquí con ustedes. No, al contrario, gracias por recibirnos. Y pues bueno, vamos a comenzar esta entrevista, esta charla muy amena de todo lo que ha hecho usted. Por ejemplo, cuéntenos, ¿desde cuándo empieza usted a escribir? Pues tengo 81 años de edad, empecé a escribir cuando tenía yo 33, o sea, como todo lo relativo a mi vida, 1968 fue para mí un parteaguas. Yo antes me dedicaba exclusivamente al ejercicio de mi profesión, la de abogado, y cambié totalmente en 33, precisamente cuando empecé a intentar tratar de escribir. ¿Hubo algún motivante o por qué pasó en la vida de Antonio en ese sentido? Bueno, en esta misma sala donde nos encontramos fue cuando reconocí a Regina. Yo la había conocido cuando nació 20 años antes. Ella regresa del Tíbet, y aquí en este mismo lugar donde estamos sentados ahorita, ella me dice que yo voy a ser el testigo de lo que va a pasar ese año. Obviamente no tenía yo ni la menor idea de eso, y bueno, ya lo platicaremos más sobre Regina tal vez, pero a partir de ese momento pues cambió totalmente mi vida. Poco a poco fui dejando el ejercicio de la profesión de abogado y me dediqué exclusivamente a investigar sobre temas históricos mexicanos, empezando desde luego por el movimiento del 68, y así he continuado todos estos años sobreviviendo, porque no es fácil vivir exclusivamente de lo que uno escribe, pero a Dios gracias lo he logrado, ¿no? Bueno, yo lo personal, cuando conocí su obra, pues me gustó bastante, y yo pensaba, y quítame la idea o rectifíqueme por favor, sí. No es una novela como tal, ¿verdad? No, lo que pasa es esto, que yo he utilizado el estilo literario de la novela, no pretendiendo por novela histórica, no el inventar acontecimientos o personajes. Ninguno de los acontecimientos de los personajes que yo relato en mis libros ha sido inventado, sino relatarlo en forma digamos, en forma novelada, quiero decir, dándole un poco más de interés. Por ejemplo, un caso típico, ¿no? Si yo relato lo que estaba pensando un personaje, pues obviamente en cierta forma lo estoy inventando, pero lo estoy inventando de acuerdo con las características de ese personaje. Exacto. O sea, yo nunca he inventado ni un acontecimiento ni un personaje en mis libros, todos son totalmente históricos, pero sí que no sea una crónica, digamos, de que nada más tal personaje, tal fecha, porque eso los hace muy aburridos, ¿no? Sí, exactamente lo que quería decir, algunas personas lo van a sentir aburrido y de poco interés. Sí, mire, quien me guió para mi primer libro, que fue el de Tlacayo, fue el doctor Fernando Casitas, que era un excelente antropólogo y que escribió unos libros extraordinarios sobre antropología que nadie conoce, porque los libros de él se los publica la UNAM, que publica libros excelentes, pero que no los distribuye. Y además, por ejemplo, él quería que el libro sobre Tlacayo fuera precisamente una crónica de Tlacayo en el que cada acontecimiento que yo relatara mencionar, esto está apoyado en el códice tal, en la crónica tal, en los testimonios orales de fulano tal. Digo, eso lo hace aburridísimo y se le cae a la persona a la segunda hoja. Lo que yo quiero es que mis libros los pueda leer cualquier persona porque estén escritos de una forma sencilla y amena, ¿no? No, y que además también algo interesante, por ejemplo, yo que he leído algunos de sus libros, nosotros porque está, es una gama muy amplia, pero por ejemplo el de Tlacayo, que también, como dices, esta forma amena de escribir, pero además también hasta nos deja esa como parte de reflexión, de ser mejores personas. Bueno, lo que también he intentado en mis libros es destacar toda esa parte de lo que llamo la historia sagrada de México. En la época tan materialista en la que vivimos, todos estos factores que no sean estrictamente económicos, como que tienden a desecharse. Y hay muchos acontecimientos en la historia que no tienen una explicación de carácter económico o de lucha por el poder, sino de carácter espiritual. Es decir, los seres humanos no nada más tratamos de conseguir dinero o poder, tratamos de conseguir muchas veces una elevación espiritual, y eso hace que ciertos acontecimientos en México, si no se tiene ese enfoque, nomás no se explica. Por ejemplo, la guerra de independencia, si uno no ve los aspectos espirituales, sociales que se estaban intentando alcanzar en esa guerra, pues no se va a explicar, porque no nada más era una guerra por obtener la independencia, ni era una guerra nada más por alcanzar el poder, era una guerra también
por alcanzar una elevación espiritual y por alcanzar valores sociales, como se ve en cualquiera de las proclamas de los caudillos de la independencia, ¿no? Claro. Como muchas veces la intención es que la causa y el efecto. Sí, claro, claro. Las causas que producen los acontecimientos van a producir determinados efectos, Sí. por supuesto. Y por ejemplo, de Tlacaele, ¿qué fue lo que lo motivó a escribirlo? Bueno, mire, cuando la historia más o menos es un poco larga, pero es esta. Aquí en este mismo lugar, como le decía yo a usted, Regina me encarga que yo elabore el testimonio de lo que realmente fue el movimiento del 68. Yo estuve desde luego en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre y quedé totalmente afectado por esos acontecimientos. Ustedes comprenderán que después de eso no me levanté y me puse a escribir. Pero cuando ya por fin logré superar el trauma terrible que había tenido, pues me di cuenta que era muy difícil escribir sobre el 68 por varias razones. La primera porque yo no había estado en todos los acontecimientos del 68, sino en los más importantes, pero no en todos. Entonces tenía yo que hacer una investigación para escuchar la opinión de las otras personas. Segundo, y esto fue lo más importante, que me di cuenta que la percepción de la realidad es totalmente subjetiva y personal, y eso lo hice gracias a cuando estudié hice la investigación para hacer el libro de Tlacaele. Me encuentro con que cuando ocurre la muerte de Chimalpopoca, hay dos versiones totalmente diferentes sobre cómo murió el primer rey de los aztecas. Una que llegan los tecpanecas y lo matan en Tenochtitlan, y otra que lo cogen prisionero los tecpanecas, lo llevan a Azcapotzalco y ahí lo matan. Entonces digo, bueno, ¿cómo es posible que las personas que vivieron en esa época no se pudieran dar cuenta de cómo mataron al rey? Digo, no es posible. Pero ya luego me di cuenta que toda la historia está a base de criterios y de percepciones diferentes. Por ejemplo, el caso más ejemplar de esto es el Cristóbal Colón. Estoy de acuerdo en que la gente discuta dónde nació, que si nació en un lugar, que si nació en otro, que si esto, que si lo otro. Pero lo que es absurdo es que esté enterrado en dos partes al mismo tiempo. Uno va a Sevilla y en la Catedral de Sevilla ahí está el cadáver de Cristóbal Colón. Uno va a la República Dominicana y también ahí está el cadáver de Cristóbal Colón. Pues digo, bueno, ¿cómo es posible que no se hayan podido poner de acuerdo dónde está enterrado este señor? No era ningún ilustre desconocido. Y siempre pasa eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues precisamente porque el principal descubrimiento, se lo paso esta opinión a todo el mundo, les puede ser útil, que no nos damos cuenta que la percepción de la realidad es totalmente subjetiva y personal. Cada uno de nosotros percibe la realidad de cierta forma. Y creemos que esa es la verdad absoluta. Es cuestión de estar escuchando un matrimonio que se está divorciando. Lo oye uno ahí y dice, bueno, pero este hombre era un santo, ¿cómo pudo soportar a esa mujer? Claro. Lo oye uno ahí y dice, bueno, qué barbaridad, su esposo era un demonio, lo debió de haber matado. Sí. Y lo increíble es que ellos no están mintiendo, están diciendo su verdad, cómo fue para ellos ese matrimonio. Entonces yo dije, bueno, lo mismo, yo estuve en muchos acontecimientos del 68, pero no en todos. Entonces, primero, aunque yo haya estado en esos acontecimientos, por ejemplo, en el caso concreto del 2 de octubre en Tlatelolco, no me voy a basar exclusivamente en la percepción que yo tuve de ese acontecimiento, sino voy a recabar muchos testimonios para sacar un común denominador de que si la mayor parte de la gente cree que ahorita es de día, pues es posible que sea de día, ¿verdad? Sí, pero no centrarme únicamente en mi criterio. Y eso fue utilísimo porque yo recabé lo mismo testimonios de policías, expolicías, estudiantes, exestudiantes, maestros, exmaestros, vecinos, de todo, para sacar un común denominador. No sé si me estoy alargando mucho, pero le voy a dar un ejemplo. Imagínense una manifestación de 100,000 personas, ¿no? Puede darse este caso, que vayan 3 personas. Va una muchacha que no le interesa lo más mínimo la manifestación, que si violaron la autonomía de la Universidad Latina Municipal. Entonces, ¿por qué va a la manifestación? Porque le han dicho que es su novio, que hay otra muchacha que está también sobre los huesos de su novio, entonces lo está cuidando. Junto a ella va su novio, que tampoco le interesa la manifestación en sí, ni los motivos de la manifestación, sino que él es un comunista convencido, y dice, a lo mejor este es el inicio de una revolución comunista. Y junto a ellos va una señora, que tampoco le interesa la manifestación, pero ¿por qué va? Porque hace 8 días que su hija no aparece en su casa. Ella no sabe que a su hija ya la mataron y ya desaparecieron. Pero dice, a lo mejor encuentro a mi hija o veo a alguna amiga que me diga dónde está. Entonces, ¿para qué fue esa manifestación? Para que las muchachas cuidaran a sus novios, para que estallara una revolución comunista, para que las mamás encontraran a sus hijas que se habían perdido. No, fue para otra causa, pero para ellas, para eso fue la manifestación. Claro, entonces, depende de la perspectiva. Claro, entonces en cualquier acontecimiento hay que ver las características de las personas que nos está dando ese testimonio. Es decir,
su nivel de conciencia, su interés, su propósito para ese evento. Porque si no, no vamos a entender nada, ¿no? Y no tenernos nada más a uno solo criterio, incluyendo el mío. Entonces, aunque yo hubiera estado ahí, yo recabé siempre muchos testimonios de muchas personas para sacar un común denominador y tratar de explicar un evento, ¿no? Es muy interesante porque sí, uno cae ya en esto sí. Cuando lo empieza uno a platicar, porque de momento, pues sí, ve, uno lee, pero todo detrás cae de ese trabajo. Claro. No, y aparte, como nos está mencionando el licenciado, ¿no? Esta sala tiene mucho significado para usted. Es llenísima de historia, es una sala de 150 años, ¿verdad? Entonces, aquí han pasado muchas cosas desde la época de la Revolución, mis abuelos, todos los testimonios que daban aquí, las personas que participaron en la Revolución, en todos los movimientos importantes de México, se ha platicado de ellos en este lugar, ¿no? Que si nos permite al final hacer una toma. ¿Cómo no? Que reconozcan, porque es una sala hermosa que efectivamente alberga una gran historia. Y vamos a un corte. Sí, vamos a un breve corte para seguir hablando de otros temas, varios de sus libros. Ya regresaremos.